compromiso, disciplina y versatilidad destacan en cada proyecto que emprende. Ella es bióloga con sólidos conocimientos en QGIS y RStudios, herramientas que le permiten integrar análisis espaciales y estadísticos en sus trabajos de investigación. Se caracteriza por una rápida capacidad de adaptación, un excelente desempeño en trabajo en equipo y una constante disposición para abordar a procesos que buscan resultados eficaces. Ha participado efectivamente en proyectos académicos, tanto en campo como en laboratorio, donde ha demostrado liderazgo y coordinación, especialmente en áreas de botánica y micología. Dentro de sus principales habilidades se destacan el análisis de datos, la identificación taxonómica de basidiomicetos, así como la recolección y montaje de muestras de micología. Su alto sentido de disciplina, organización y responsabilidad le permiten cumplir con rigor las funciones asignadas. Actualmente busca integrarse a nuevos espacios profesionales donde pueda aportar al crecimiento institucional, alineándose con los objetivos y la visión de cómo lo organiza. Les invito a recibirla con la mejor bienvenida, reconocimiento a su dedicación y al potencial que aporta en el ámbito científico profesional. Ella es la bióloga Kiana Ramírez. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación, por tan cálida bienvenida. Les agradezco mucho por la invitación, al igual mis Kiss y a Suma Causa Incito. Y ya les voy a compartir la presentación. ¿Me confirman si pueden visualizarla? Sí, sí Sí, se ya ve. se observa. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy Kiana Ramírez y les voy a exponer básicamente las generalidades de los líquenes. No es uno de los principales organismos con los que trabajo. Yo trabajo más también con macrohongos y me estoy embebiendo del conocimiento de los líquenes. Son bastante interesantes y les voy a exponer sobre esta parte. Entonces, básicamente, como dar una pequeña introducción, una breve introducción, los líquenes vienen a ser la asociación simbiótica entre un micobionte y un fotobionte. Estos micobiontes pueden ser del filo Basidiomycota y del filo Ascomycota, pero en su mayoría son los que predominan, son el filo Ascomycota. ¿Y cuál es la función del micobionte aquí? El micobionte da lo que es la estructura y da la protección a la desecación al líquido. Por otra parte, tenemos al fotobionte y el fotobionte lo que hace, bueno, pueden ser cianobacterias, pueden ser algas verdes y lo que hace el fotobionte es básicamente dar los nutrientes a partir de la fotosíntesis. Estos dos compuestos, estos dos organismos que viene a ser el micobionte más el fotobionte, dan lo que da lugar al líquen como tal. Entonces, ya después de haber visto cómo se hace esta simbiosis entre estos dos organismos, existen dos tipos de talos liquénicos que se clasifican según la organización y la diferenciación tisular. Se clasifican en un talo liquénico homómero y también un talo liquénico heterómero. El homómero es el más simple, es el homogéneo, no tiene, como pueden ver aquí, esta es la estructura así como dibujada, no tiene estratificación, aquí vemos cómo las cianobacterias están envueltas por las hifas, em, los fotobiontes están dispersos al azar y tenemos como ejemplo a un talo gelatinoso, talos leprosos. En cuanto al ejemplo del talo gelatinoso, están líquenes del género Leptogium, que lo podemos ver aquí en imagen. Y también tenemos como talo leproso al género Lepraria. Entonces, pasando al próximo talo, tenemos a heterómero. El talo liquénico heterómero está estratificado. Como podemos ver, tenemos capas bien definidas. Aquí tenemos la corteza superior, lo que es las algas verdes, la capa de algas. Tenemos la médula y en la médula se encuentran lo que son las hifas. Y finalmente cerramos con la corteza inferior. Esta estructura pertenece a lo que son a los talos foliosos y como ejemplo tenemos a un líquen del género Parmotrema.
como se puede ver aquí en imagen, es un líquen folioso que ya les voy a explicar igualmente el crecimiento de los líquenes, cómo se dan y cuáles son sus tipos. Justamente aquí. Luego de que se ve la simbiosis, el talo liquenizado, tenemos diferentes formas de crecimiento. En estas formas tenemos a los talos costrosos, foliosos y fruticosos como los principales, porque más adelante vamos a ver que hay otros tipos. Entonces, los talos costrosos, estos se los considera como microlíquenes. Y los microlíquenes, como podemos ver aquí, tienen esta apariencia de costra, son más o menos circulares, como podemos ver aquí, y están adheridos totalmente al sustrato. Entonces, aquí tenemos diferentes ejemplos de géneros de líquen que se encontraron en Puebla, México. Tenemos géneros como Coinogonium aquí, que tiene este característico color verde. Por lo general no son tan llamativos, pero aquí el petotalón tiene unas tonalidades rojizas fuera de lo común, por decirlo así. También tenemos a líquenes con una forma de crecimiento foliosa y estos son considerados como macrolíquenes. La principal característica de estos talos foliosos son que tienen estos talos laminares que pueden estar adheridos o parcialmente a lo que es al sustrato y estos pueden medir hasta 30 centímetros de diámetro. Son bastante grandes y aquí igualmente tenemos ejemplos que igual son de Puebla, México, como aquí tenemos a Candelaria, a Dermatocarpon, a Dinidaria, Leptogium, que ya se lo había mencionado, y también tenemos a Parmotrema, estos dos son Parmotrema. Y fruticos. En este caso, igualmente son macrolíquenes, tenemos a los géneros Usnia y Telosquistes, aquí tenemos. Y básicamente estos se caracterizan por tener una apariencia arbustiva y filamentosa. Y la mayoría de estos líquenes fruticosos tienen un talo liquénico heterómero. Ya, fuera de las clasificaciones que les había mencionado, también tenemos a lo que son los líquenes compuestos. Por ejemplo, aquí tenemos a Cladonia. Cladonia tiene una parte foliosa, una parte fruticosa, entonces por eso es un líquen mixto, un líquen compuesto. Pero también tenemos un, un líquen que es fuera de lo común. Tenemos a Ligmenophalia umbelífera. Este es un líquen que crece, bueno, el hongo se ve aquí. Este hongo crece siempre asociado por algas verdes y por eso se lo considera más un líquen que un macrohongo. Porque siempre cuando lo van a encontrar, siempre va a estar asociado a las algas verdes que se encuentran a su alrededor. Entonces, aquí es donde ocurre este intercambio entre intercambio de nutrientes, todo como les dije, la parte de la alga verde es la que da los nutrientes, el otro da soporte y que no se deseque el líquen como tal. Y ahora, también tenemos otros tipos de clasificación según la relación con el sustrato. Tenemos los epífitos y estos van a tener la característica que crecen sobre la corteza de los árboles y arbustos. Sin parasitarlos, solo son como el sustrato, no los parasitan. Entonces, el que el líquen se esté en el sustrato, o sea, en el árbol, depende de varios factores. Uno puede ser la rugosidad de la corteza, el pH, la humedad, la luz e incluso la contaminación atmosférica. Aquí podemos ver a ejemplares del género Usnia, que viene a ser fruticoso, Agraphis costroso y Hipotraquina revoluta, que viene a ser folioso. También tenemos otro tipo de sustrato, el que es
los que se adhieren directamente al suelo, los terrícolas, estos van a contribuir a la formación del mismo, o sea, del suelo, y son comunes en ecosistemas abiertos, fríos o áridos. Ayudan a la fijación de nitrógeno y a la estabilización de la superficie. Aquí tenemos como ejemplos a Cladonia confusa. De una forma más macro, aquí podemos ver ya las estructuras, como es fruticoso, y Apeltígera canina, que es un líquen folioso. También tenemos a los saxícolas. Estos saxícolas crecen en rocas, se adaptan a condiciones extremas de insolación, estrés hídrico, pobreza nutricional y también tienen un papel muy importante en la meteorización biológica de las rocas. ¿Por qué? Porque el líquen cuando está seco se encoge. Al rato de humedecer o al rato de tener, digamos, la humedad, se expande y lo que hace es fisurar la roca. Entonces, esto es como unas fisuras mecánicas que hace que se contraiga, se expanda, contraiga, se expanda. Esto va a hacer que poco a poco esté preparando como que el sustrato para otros seres. Además, también hay la parte de fisuras químicas, porque el líquen tiene diferentes compuestos químicos como el ácido liquénico o ácido úsnico, que va a favorecer a este proceso de degradación, de meteorización biológica de las rocas. Entonces tenemos como ejemplo a Usnia, como se había mencionado anteriormente, aquí tenemos Usnia como epífita, aquí tenemos como saxícola, no están directamente por ser de ese género asociados a ese mismo sustrato, sino que estas son más generales, por decirlo así. Y también tenemos a Telosquistes flavicans, que es el amarillo, que comparte hogar con o Chlorechia parela, que es el blanquito que se ve aquí. Y también tenemos a Sterocaulum vesuviano. Listo. Luego de hablar de cómo es la ecología y cómo es básicamente, cómo se comportan los líquenes en estos sustratos, cómo es el crecimiento, ahora les voy a hablar de la parte de reproducción, la parte asexual. La parte sexual básicamente es lo que se da en la cianobacteria, en el alga, en la parte foliosa, por decirlo así. Entonces, aquí tenemos lo que son los isidios y los oredios, son las principales estructuras de reproducción asexual. Estos contienen agregados de algas e hifas del hongo. Por lo tanto, si es que, por ejemplo, los oredios no tienen una corteza. Estos miden de 25 a 100 micras de diámetro y estas tienen células fotombiontes que están envueltas en hifas del hongo. Vuelta. Los oralios son agrupaciones de estos oredios y tienen un aspecto así como granular. Por otro lado, los isidios tienen la misma estructura del líquen, tienen una corteza, tienen esta forma tubular que se desprenden fácilmente de lo que es el líquen. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, estas estructuras que se liberan y caen en un medio, ya estaría listo para reproducirse el líquen, porque tiene las dos estructuras, igualmente en los isidios. Estos isidios lo que hacen es desprenderse y al rato de desprenderse caen en un lugar, igualmente tienen las dos estructuras y vienen a ser un clon del líquen. Y estas son las dos formas en las que el líquen puede reproducirse exitosamente. También tenemos picnidios. Aquí, como podemos ver, este libera grandes cantidades de esporas que se llaman picnidioesporas. Entonces, esto lo que hace es liberar las esporas, pero ¿qué pasa aquí? Se liberan al entorno y al rato que se liberan al entorno, necesitan que esté una cianobacteria o una alga cerca para poder formar lo que es un líquen. Entonces, esto sí se demora bastante tiempo, la espora se queda como que esperando a ver qué organismo puede tener, ¿no? Para formar lo que es el líquen y no es tan exitosa, digamos, la reproducción, al igual que las esporas sexuales.
Ya, fuera de la reproducción tenemos otras estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos las ricinas. Y las ricinas lo que hacen es básicamente ayudar al líquen a que se sujete al sustrato. Eso hace lo que, eso hace, ese es el papel de las ricinas. Y también tenemos a las cifelas. Las cifelas son básicamente para el intercambio gaseoso del líquen ambiente y todo este proceso. ¿Listo? Y ahora la reproducción sexual. Como les había comentado, los líquenes por lo general están formados en su gran mayoría por el filo ascomicota. Por lo tanto, aquí vamos a tener ascocarpos que tienen sus ascas y dentro de las ascas tienen sus ascoesporas. Ya. Estos ascocarpos se clasifican en apotecios, cleistotecios, peritecios, lirelas o histerotecios, ¿ya? Entonces aquí básicamente lo que vamos a ver son los apotecios y los peritecios, que son una de las estructuras principales de los líquenes, ¿ya? Los apotecios vienen a ser cuerpos en formas de copa o discos, donde el interior se encuentra el tejido fértil. Aquí está el himenio, aquí se encuentra el tejido fértil, aquí se encuentran las ascoesporas, las ascas, y tenemos cuatro tipos de apotecios. Tenemos al apotecio viatorino, al apotecio lesideíno, lecanorino y seorino. No voy a ahondar tanto, pero la diferencia principal es que, bueno, aquí se ven como que las ascoesporas, las ascas con las ascoesporas. Aquí tenemos al lesideíno. Este básicamente se caracteriza por tener colores oscuros y un margen propio. El ecanorino es este de aquí. Este se caracteriza por tener un margen talino y el ciorino básicamente es una combinación entre un lesideíno y un lecanorino porque tiene el margen talino del lecanorino y son de color, básicamente son de colores oscuros, ¿no? Para los peritecios, estos vienen a ser cuerpos en formas de botella que pueden ser hundidos o elevados en el talo. Estos tienen sus ascas que liberan sus ascoesporas por medio del ostiolo, que es una abertura. Por aquí liberan sus esporas. Y aquí podemos ver qué tan pequeños son los peritecios. Este es un líquen que uno que va caminando lo va viendo de esta forma. Le hace zoom, se sigue viendo oscuro, pero al rato de hacer ya un macro, aquí podemos ver los peritecios, que es básicamente esta estructura reproductiva sexual que le pertenece a las comiceto. Listo. Una de las aplicaciones que tienen los líquenes como tal, muy importante de hecho, es que se los utiliza como bioindicadores. Y esto es porque ellos son sensibles a la humedad, porque su metabolismo depende de la humedad. También son sensibles a la radiación solar ultravioleta, al calor, a la sequía, a la deforestación, a los contaminantes atmosféricos. Son demasiado sensibles y por eso se lo utilizan como bioindicadores. Absorben sustancias por medio del talo, no tienen cutícula ni un sistema para excretar las sustancias, por ende, todos los contaminantes se concentran en el talo y ahí queda. Entonces no tienen manera de metabolizar, por eso son bastante eh, eficaces para bioindicadores. Además, tienen un metabolismo lento y una baja capacidad de reparar daños. Por eso, si bien nosotros tal vez cuando salimos al campo vemos un líquen que mide, digamos, unos 20 centímetros de diámetro, no nos podemos a pensar en cuánto tiempo es que se demoró en crecer el líquen. Cuando tiene más o menos unos 20 diámetros bueno, 20 centímetros de diámetro, puede haberse demorado como 50 años y, y por eso es importante cuidarlos. Aquí podemos ver un estudio
donde se usaron a los líquenes como bioindicadores de la contaminación atmosférica. Esto fue en Argentina, en una ciudad llamada San Luis. Y lo que hicieron ellos es básicamente utilizar un IPA. Y este IPA es el índice de pureza atmosférica. Este lo que nos indica es la cobertura y la diversidad de los líquenes. Aquí podemos ver los resultados y lo que quiero aclarar aquí es que mientras mayor sea el valor, menor contaminación va a haber. Mientras el valor del IPA es menor, significa que hay mayor contaminación y por eso aquí lo que hicieron ellos es tener como 5 localidades, una en el centro, en el noroeste, en el noreste, suroeste y en el sureste, donde la más contaminada viene a ser el sureste, con valor de IPA de 0,39. Y esto se puede justificar porque aquí, digamos, están los géneros, las especies que se encontraron en esos lugares. Esto significa ausencia. Y aquí estuvieron presentes hiperfixia y fixia. Estos dos líquenes son costrosos, por lo tanto van a soportar más el estrés, como les dije, la insolación, la falta de humedad, de alimento. Estos van a soportar todas las condiciones, todos estos factores ambientales, pero líquenes foliosos, fruticosos, son mucho más sensibles. Nosotros no vamos, bueno, en zonas más contaminadas, lo que nosotros vamos a ver son líquenes costrosos. En zonas que están moderadamente contaminadas o que no están tan contaminadas, ahí vienen los líquenes fruticosos, foliosos. Entonces, esta es una de las maneras que se pueden utilizar a los líquenes para ver los estados de contaminación. Y esto también se justificó por qué pasa esto, y era por que las calles de esta ciudad eran tan angostas que la contaminación, o bueno, que el humo de los carros, la contaminación vehicular, era tanta que por eso es que solo persistieron estos dos tipos de líquenes. Listo. Otra de las aplicaciones son pigmentos naturales y esto a mí me llama demasiado la atención porque en algún momento de mi vida estuve experimentando con los pigmentos naturales, así como la cúrcuma, la remolacha, que la espinaca, para ver cuáles de estos colorantes podían adherirse a otros tipos de materiales de hongos, específicamente de Ganoderma. Entonces, ahí me di cuenta que se pueden extraer pigmentos naturales de los líquenes. Tenemos aquí en este estudio que se utilizó un método de fermentación con amoníaco. En este primer método lo que se hizo es dejarle al hongo con la sustancia de amoníaco por un mes, como que en un tubo Emerlayer, guardadito ahí durante un mes. Esa coloración que soltó lo que es el líquen, se lo aplicó a lanas de algodón. Y también se utilizó el método con agua hirviendo. Este es un poco más rápido, solo dura horas, no meses. Entonces, aquí tenemos a Parmotrema reticulatum y podemos ver las coloraciones que cuando es con el método de fermentación con amoníaco, tiene esta coloración como más café, más oscura, pero cuando son métodos con agua hirviendo, la coloración es más dorada, más anaranjosa. Y, ¿qué más? También tenemos a Palmotrema tinctorum. Este igualmente con el método de fermentación de amoníaco tiene unas características, unas tonalidades magenta, más oscura. Con el método de agua hirviendo tiene una tonalidad más café, igual más anaranjosa, oscura, más como oliva. Y tenemos a Punctelia reducta. Este tiene la coloración más cafecita y cuando es el método con agua hirviendo es más blanquecina porque no tinturó tanto. La lana de por sí era blanca, entonces no tuvo tanto poder para tinturar la lana. Aquí podemos decir que, por ejemplo, el método de agua hirviendo
es estable, eso es lo que dicen en el estudio. Ninguno de estos dos fue estable. Con estable me refiero a que la coloración se fue degradando, porque hay otros factores como la luz que pueden degradar la coloración e incluso a veces cuando se tintura se necesitan mordientes. Hay bastantes ejemplos como lo que es el alumbre para que se fije el color. En líquenes no se necesita un mordiente como tal, sino que tal vez no era la tela o no, o se necesitan hacer más estudios para poder fijar lo que es el color. Ya. También tenemos potencial de farmacéutico en cuanto a los líquenes, porque aquí tenemos, bueno, estos fueron más aplicaciones en Europa. El género Usnea por lo general se lo utiliza para fortalecer el cabello. Aquí en el Ecuador le dicen barba de viejo y lo que hace, o bueno, no es tan conocido, por lo tanto no se le vende tanto, pero en los mercados piden barba de viejo y les dan, y esto es básicamente para los dolores gastrointestinales, como para la gastritis. Entonces, esto es lo que es en infusión. Se lo toma durante una semana. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en el Ecuador. Tampoco es tan conocido. Y también tenemos otro líquen que se llama Santoria parietina. Este cura lo que es la ictericia. La ictericia es básicamente cuando la piel y los ojos se vuelven amarillos debido a problemas del hígado, problemas hepatológicos. También tenemos apeltígera aftosa, que básicamente lo utilizaban para tratar las pequeñas úlceras en la mucosa bucal de los niños y esta la mezclaban con leche, hacían como infusión, le mezclaban con leche y le colocaban a los niños. Otro ejemplo es la ovaria pulmonaria, que es útil para aliviar lo que son las enfermedades respiratorias, el asma, tratar dolencias de la vejiga, estimular el apetito y una de las mm, los beneficios es que es cicatrizante y es antiséptico. Finalmente, el peltígera canina, el líquen peltígera canina, ¿por qué se llama así? Es básicamente porque eh, se colectaba líquen, se lo secaba, se lo pulverizaba y se lo mezclaba con pimienta roja. Y esto se lo llamaba pulvis antilicus y se lo trataba, o bueno, se lo daba a los perros para tratar la rabia. Y de ahí es donde aparece el epíteto específico canina. Entonces, estos como conclusiones tenemos que los líquenes vienen a ser bastante sensibles a los contaminantes atmosféricos, a factores ambientales como la luz, como la humedad. Entonces, esto los convierte como excelentes bioindicadores para evaluar la calidad del aire, cambios climáticos, perturbaciones antropocéntricas y también poseen aplicaciones científicas, ecológicas, etnobotánicas, desde la obtención de pigmentos naturales hasta el uso tradicional que nosotros conocemos, bueno, que les presenté, por ejemplo, de Europa, y eh, cómo es la relevancia de estos líquenes en el estudio para la conservación y el monitoreo ambiental, y que eh, se debe promover las estrategias de conservación y manejo ambiental porque tienen una lenta tasa de crecimiento y son muy sensibles. Eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho por su atención. Agradezco a su Incito y al igual Miskis. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Kiana, por tu presentación. Siempre es un placer escucharte, más que todo hablar de un tema que dominas muchísimo y que te apasiona. Eh, Tu ponencia ha sido realmente algo muy interesante y ha despertado el interés de muchísimas de las personas que nos están viendo. Y también para decirte que hay varias preguntas y comentarios acerca de tu ponencia que te las iré compartiendo en este momento, a ver, en este momento que se me va a desplegar el chat y ya. Mm, Ahorita. Perfecto, tenemos, ahí son algunas preguntas.
Igualmente, para recordarles que si hay preguntas que no son respondidas en este momento, se va a generar un documento en el que los ponentes van a responderlas y serán compartidos por el chat en WhatsApp. Dame un segundo. A ver, aquí tenemos una pregunta de Dayana Guzmán. Buena charla. ¿Hay estudios de los líquenes como alimentos y qué nutrientes aportan a estos? Sí, o sea, ahorita más que todo es lo que yo más me he enfocado es en el potencial farmacológico que pueden darnos. Por ejemplo, usnia es lo que tiene el ácido úsnico. Pero de ahí, así como comestible, yo había leído que en China sí lo consideran, o bueno, lo consideraban como algas, y era tradicionalmente cocinado en cuanto a la gastronomía china. Aquí no he encontrado como que registros y fuera bueno preguntarle a las comunidades. Claro. Tenemos otra pregunta de Mara Moreno que dice, ¿qué tan positivo es usar los líquenes como pigmentos o en otros campos en cuanto a su conservación? Y otra pregunta también de ella que dice, ¿qué estrategias y consideraciones hay que tener presente? Ya. A ver, con respecto a los pigmentos, ¿qué consideraciones? Básicamente se debería probar dependiendo en lo que tú quieres utilizar y si es que el líquen tampoco es que es tan sensible, depende mucho de la especie en la que quieras utilizar, porque ahora sí está en peligro de extinción, pues sí, sí es un poquito complicado básicamente y porque el cultivo de los líquenes no se da por lento metabolismo, entonces lo que se recomienda sí es saber qué tipo, qué necesitas primero. Si vas a hacerlo en tela, yo lo intenté, por ejemplo, en adornos que eran hechos con Ganoderma lucidum y no me funcionó porque eran fotosensibles. Entonces, sí tocaría hacer estudios más a futuro sobre estos colorantes que se pueden tener, pero los que les presenté eran del Himalaya, o sea, es una parte tan lejana en el Himalaya que ellos tienen el conocimiento y lo han ido practicando y nosotros lo que tenemos que hacer aquí tal vez no es explotar tanto nuestra diversidad, sino que ver otras alternativas. Eso. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta, igualmente de Azul, y dice, ¿comparten genes el hongo y el alga? Si es así, ¿algún ejemplo? Gracias. Ya. Sí, porque básicamente tienen que ser compatibles. El micobionte y el fotobionte tienen que ser compatibles genéticamente para poder unirse, de lo contrario no sería posible que formen el líquido. Y de ahí como Muy bien. ejemplos, tal vez podría enviarte un paper donde están todas las conexiones de los fotobiontes con los micobiontes. Ujú. Sí, sí, sería de gran ayuda. Muchísimas gracias, Kian. A ver, seguimos con las preguntas de Christopher Sánchez. ¿Podrías explicar cómo se clasifican en microlíquenes y macrolíquenes y cuáles son las características? Ya. Los microlíquenes, como les había mencionado, son los costrosos y los macrolíquenes son fruticosos y foliosos. Es básicamente por el tamaño. Los microlíquenes son los líquenes costrosos. Por lo general, tienen sus estructuras más pequeñas, por decirlo así. Mientras que los foliosos, como les había mencionado, tienen un diámetro pueden alcanzar un diámetro de 30 centímetros, que es demasiado grande a comparación que un costroso. Ujú. Aquí, a ver, otra vez, nuevamente tenemos una pregunta muy interesante que dice, ¿algunos que crezcan sobre plástico o materiales artificiales? Sí, incluso hay líquenes que crecen sobre animales y eso me sorprende tanto como el líquen se está adaptando, pero sí, sí hay líquenes que crecen sobre.
madera, pero no, o sea, no el árbol como tal, sino estructuras que han sido cortadas, procesadas y toda la cosa. Entonces hasta ahí crecen los líquenes, son maravillosos. Sí. A ver, tenemos un pequeño espacio para una última pregunta. Ujú. De Marcos Hernández. ¿Los líquenes pueden ser considerados como bioindicadores en las zonas donde se desarrollan? Y si es así, ¿qué indica su presencia o ausencia? Ya, como les había dicho, la parte de, por ejemplo, si yo tengo costrozos en un solo lugar, es porque aquí hay demasiada contaminación. Y si es que yo encuentro en otro lugar un fruticoso, un folioso, es porque hay menos contaminación, porque estos son, por lo general, los macrolíquenes son más sensibles que los costrosos, porque como les dije, los costrosos pueden soportar estar sin nutrientes, a la insolación, no, no, no les pasa nada a ellos, pero a los fruticosos y a los foliosos sí tienen unos requerimientos, son muy sensibles a lo que es el CO2 y por eso es que no aparecen en zonas tan contaminadas. Ujú. Muchísimas gracias, Kiana. Nuevamente te agradezco por tu ponencia, por responder las preguntas. Hay muchísimas más preguntas, muy interesante todo, que igual, nuevamente les repito, todas serán respondidas y les haremos llegar a nuestro chat grupal que tenemos en WhatsApp. Aprovechemos también este espacio para agradecerles a todos y todos nuestros ponentes que nos acompañaron en esta noche y pues han presentado diferentes temas que han sido muy interesantes, ¿no? Y que todos tenemos preguntas, nos informamos de algo nuevo y eso es el objetivo de estas jornadas, enterarnos de algo nuevo, de algo que se está haciendo en otros lugares y así también poder complementarlo en algunos proyectos que se tengan personalmente o proyectos comunitarios como tal. Cada intervención que hemos vivido el día de hoy, pues nos ha ayudado a aportar estos conocimientos que son valiosos, perspectivas diversas y una enorme inspiración para la comunidad micológica latinoamericana. Quiero agradecerles otra vez